Soy Thomas Seymour, nací en 1508 y fallecí en 1549. Fui hijo de Sir John Seymour y Margaret Wentworth. Mi hermano mayor es Edward Seymour, el primer duque de Somerset. Mi familia, de nobleza rural, traza su ascendencia hasta los normandos. Enrique VIII y su segunda esposa, Ana Bolena, no tuvieron un hijo varón. Debido a su descontento con Ana, el rey comenzó a mostrar interés en mi hermana Jane Seymour, una de las damas de compañía de la reina. Se casaron pocos días después de la ejecución de Ana en mayo de 1536. Con este matrimonio, la fortuna de los Seymour ascendió significativamente. En octubre del año siguiente, Jane dio a luz a Eduardo Tudor, futuro rey Eduardo VI. Lamentablemente, Jane falleció por complicaciones del parto 2 semanas después. Fui enviado a la embajada en la corte francesa en 1538 y designado para recibir a Ana de Cleveris en Calais en 1539. Más tarde, me enviaron al rey Fernando I de Hungría para solicitar su apoyo contra Francia y Escocia. En 1543, Catalina había llamado la atención de Enrique mientras servía en el hogar de la princesa María. Aunque ya había iniciado una relación romántica conmigo, Catalina aceptó la propuesta de matrimonio de Enrique. Estuve en Viena durante 2 años y, en 1543, fui nombrado embajador en la corte de los Habsburgo en Bruselas, alejándome de la corte de Enrique debido a su matrimonio con Catalina Parr. Durante la guerra entre Inglaterra y Francia, fui nombrado mariscal del ejército inglés en los Países Bajos en 1543. Logré capturar y destruir castillos cerca del puerto de Boulogne. Mi posición como tío del rey y mis servicios me valieron los títulos de maestro general de la artillería y Lord Guardián de las Cinque Ports. Regresé a la corte antes de que Enrique VIII muriera en enero de 1547. Tras su muerte, Catalina era una de las mujeres más ricas de Inglaterra. Se estableció un consejo de regencia para el joven rey Eduardo, y yo me convertí en el primer barón Seymour de su delay. Mi hermano Edward se convirtió en el duque de Somerset, asumiendo un papel crucial en la reforma inglesa como protector regente. Aunque fui nombrado Lord Alto Almirante, mi relación con mi hermano comenzó a deteriorarse porque yo envidiaba su poder. Intenté socavar la posición de mi hermano en el Consejo de Regencia y busqué influencia sobre el joven rey, incluso contemplando un matrimonio real. Mientras Somerset estaba ausente en 1547, fomenté la oposición a su autoridad. Como Lord Alto Almirante, pude controlar la armada inglesa y buscar apoyo para una posible rebelión. Incluso establecí relaciones con piratas para financiar mis planes. Le pedí matrimonio a la princesa Isabel, de solo 13 años, mediante una carta en febrero de 1547, poco después del fallecimiento de su padre, Enrique VIII. Creía firmemente que casarme con Isabel me daría más poder, considerando que mi hermano Edward, duque de Somerset, acababa de ser nombrado Lord Protector. No puedo negar que envidiaba su posición. Sin embargo, Isabel rechazó mi propuesta de forma educada, explicando que era demasiado joven y que permanecería de luto por su padre durante 2 años. Después de su rechazo, me casé con Catalina Parr, la viuda de Enrique VIII y madrastra de Isabel. Catalina ya había estado enamorada de mí antes de su matrimonio con Enrique, aunque algunos piensan que me casé con ella para estar más cerca de Isabel. En ese tiempo, Isabel empezó a vivir con Catalina, y poco después, yo también me mudé para vivir con ellas. Según los testimonios de Cat Ashley y Thomas Perry en 1549, Isabel empezó a recibir mis visitas matutinas desde junio de 1547, poco después de que yo llegara a la casa. Simulaba acercarme a ella, pero ella se retraía. Para evitar encontrarme, Isabel empezó a levantarse más temprano, aunque casi siempre me adelantaba y la encontraba en camisón. La saludaba y a veces le tocaba la espalda o las nalgas de forma juguetona. Incluso llegué a meterme en su cama mientras ella todavía estaba en ella. Eso hizo que ella se levantara cada vez más temprano, si cuando yo llegaba la encontraba vestida, simplemente le deseaba buenos días y me iba. Cat Ashley expresó su preocupación por estas visitas y empezó a estar presente por las mañanas en la habitación de Isabel, pero yo continué con mi comportamiento. Ashley incluso se enfrentó a mí, diciendo que se estaba hablando sobre mis acciones,
A lo que respondí que mis intenciones no eran malas. En 2 ocasiones, Catalina se unió a mí en estas visitas matutinas a Isabel, ahora de 14 años. Y juntos le hacíamos cosquillas en la cama. Otra vez, jugueteé con Isabel en los jardines de Anworth en un día otoñal, con Catalina cerca. Corté el vestido de Isabel en pedazos mientras Catalina la sujetaba, aunque no está claro de qué manera, si era para protegerla o para participar en el juego. Después de este incidente, Catalina pidió a Cattersley que vigilara el comportamiento de Isabel, contándole que había visto a Isabel abrazando a un hombre. Sin embargo, nadie más en la casa lo había visto, y Ashley empezó a pensar que Catalina había inventado la historia con la intención de que espiara a la joven. Catalina y yo nos mudamos a nuestra casa en Londres por varios meses, e Isabel no nos acompañó. Cuando Isabel llegó en la primavera de 1548, reanudé mis visitas matutinas. Cattersley me reprendió nuevamente por entrar en el cuarto de Isabel de manera inapropiada. En junio de 1548, Catalina escribió una carta y pidió a Isabel que la enviara. Isabel escribió en el exterior de la carta, en latín, no me toques, pero luego lo borró y escribió, que no me toque, indicando que mis avances no eran bienvenidos, aunque temía expresarlo directamente. Ashley comentó que Isabel parecía tener cierto afecto hacia mí y se sonrojaba cuando se mencionaba mi nombre. Finalmente, el 11 de junio de 1548, Catalina me encontró abrazando a Isabel, y se enfadó mucho. Al día siguiente, Isabel se fue a vivir con Sir Anthony y Joan Denny, y Catalina y yo nos fuimos al castillo de Sudeley. No está claro si Isabel eligió irse o fue enviada. Durante ese verano, Isabel estuvo enferma con migrañas, ictericia, problemas digestivos y menstruación irregular. Unos 60 años más tarde, comenzó a circular una leyenda urbana de que Isabel había estado embarazada durante este tiempo, pero las pruebas son escasas y fácilmente refutables. Catalina falleció una semana después de dar a luz, el 5 de septiembre de 1548. Desde aquellos sucesos en junio, no hubo una reconciliación en persona entre Catalina e Isabel. Yo, en ese momento soltero, envié a mi sobrino John Seymour para acompañar a Isabel mientras establecía su propio hogar en Hatfield. Según Thomas Perry, le dije a John que preguntara a Isabel si sus grandes nalgas habían disminuido o no. Los rumores sobre mi intención de casarme con Isabel surgieron en esa época. Perry le preguntó a Isabel si se casaría conmigo si yo se lo pedía, ella respondió de manera ambigua. Perry pensó que el interés no era recíproco. En enero de 1549, fui arrestado por intentar secuestrar al rey, casarme con Isabel sin el consentimiento del consejo y convertirme en rey de facto. Ashley y Perry fueron interrogados para averiguar si Isabel estaba involucrada. Gracias a sus testimonios y su astucia, Isabel logró desvincularse de las acusaciones, y yo fui decapitado en Tower Hill el 20 de marzo.